Y los dos se encuentran en el libro de Juan. Son pasajes de escritura que ya conocemos, la mayoría de nosotros, los que ya tenemos tiempo en el cristianismo, ya conocemos muy bien estas dos historias, pero siempre es importante leerlas porque Dios siempre nos da una palabra fresca, ¿verdad? Siempre nos da algo nuevo para que nosotros pongamos en práctica o aprendamos. Así es que vamos a leer dos historias. Una se encuentra en Juan capítulo 3 y la otra se encuentra en el capítulo 4. Vamos a leer la historia de dos personajes, de dos personas muy diferentes, y vamos a aprender verdades, hermanos. Vamos a aprender una sola verdad en esta tarde con el favor de Dios, pero es una verdad que si nosotros prestamos atención y ponemos en práctica, vamos a ver la mano de Dios obrar, porque es algo que Dios quiere. Vamos a entender un poco más el corazón de Dios hacia la humanidad. La primera historia la vamos a comenzar a leer en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, aquí en Juan capítulo 3, y esta historia es la historia de un hombre llamado Nicodemo. La segunda historia está en el capítulo 4 y vamos a comenzar desde el verso 7, y ahí nos habla de una mujer. No se nos da su nombre, exactamente cómo se llamaba esta mujer, pero la Biblia le llama la mujer samaritana. La mujer samaritana. Y muchas veces cuando la Biblia no menciona los nombres propios, es porque Dios nos quiere dar un mensaje usando a esa persona, pero el mensaje es para todos nosotros, aplica para nosotros. Por eso muchas veces no encontramos los nombres propios de las personas. Por ejemplo, a veces la Biblia dice, había un ciego, pero nunca dice cómo se llamaba ese ciego, ¿verdad? Entonces, Dios nos quiere dar una lección a través de ese ciego para toda la humanidad. Por eso no contiene un nombre propio. Pero déjenme leerle la primera historia que se encuentra aquí en Juan capítulo 3 y el versículo 1 en adelante. Por favor, sígame nada más con su vista. Como le mencioné, ya es muy conocida esta historia, pero déjeme leérsela. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Esa es nuestra primera historia que vamos a analizar. Vamos a ver algunas características, algunas situaciones de estas dos personas. Ahora sí, vamos al capítulo 4 y les voy a leer desde el versículo 7, porque aquí encontramos otra historia completamente diferente a la que acabamos de leer. Verso 7, capítulo 4 de Juan, verso 7, dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad para comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conociereis el don de Dios y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor,
no tienes cómo sacarla. Y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar de donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu, en verdad, los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sí, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y él les dijo: yo tengo una comida que comer y vosotros no sabéis. Entonces los discípulos se decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos, mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Vamos a orar rapidito, hermanos, y pedirle a través de esa oración que Dios nos ilumine, que nos revele verdades que van a hacer un cambio en nuestra vida. Acompáñenme, por favor. Señor, gracias una vez más te damos, Padre, porque eres tan bueno con nosotros. Señor, nadie pudo amarnos como tú, nadie tiene tanta paciencia como tú, nadie, Señor, tiene tanta compasión como tú, y nadie puede ver, Señor, el alma, las personas, Señor, lo interno de las personas como tú. Padre, yo te pido, Señor, que en esta noche, por favor, tu Espíritu Santo y su poder recaiga sobre nosotros, podamos ver la necesidad tan grande que hay fuera en este mundo. La gente, Señor, muere, la gente se pierde. Ayúdanos, por favor, Señor, a pensar por unos minutos en esta verdad. Ayúdanos a amar a aquellos perdidos. Ayúdanos, Señor, a tratar de ver las almas como tú las ves. Por favor, mi Dios, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Las dos historias, hermanos, son completamente diferentes, pero nos hablan de una gran verdad. En el amor de Dios, Dios mira a toda la humanidad. Dios conoce el corazón de cada persona. La Biblia dice, hermanos, que Dios es amor. Él no aprende a amar, Él es amor. Para nosotros es muy diferente. Para nosotros necesitamos aprender a amar. El amor no es algo que
es natural en nosotros. Nosotros amamos a aquellos que nos hacen bien, a aquellos cercanos a nosotros. Entonces nosotros necesitamos aprender a amar. Pero nosotros, hermano, como mencioné hace un momentito, amamos muchas veces a aquellos que solamente son a nuestro alrededor o nos han hecho algún bien. Todos podemos mostrar amor hacia muchas cosas o hacia muchas personas, de muchas formas y de muchas maneras. Nosotros colmamos de cosas a nuestros hijos, de abrazos, de besos, de sentimientos y de emociones, porque nosotros muchas veces deducimos que ese es el amor, que así demostramos amor. Y deberíamos de hacerlo, deberíamos de amar a nuestros hijos, a nuestros hermanos. Los abrazamos, les decimos que los amamos, oramos por ellos, pedimos que les vaya bien porque los amamos. Amén. Ese es el amor que el ser humano muchas veces experimenta. Amamos dando, amamos haciendo, amamos demostrando, pero todo tiene que ver muchas veces con el exterior. Como le dije, compramos cosas para nuestros hijos para mostrarles que les amamos. Les damos su mejor comida, la mejor cosa que a ellos les gusta porque los amamos. Y queremos que tengan lo mejor. Esa es la manera del hombre de amar. Pero Dios es amor. Dios es amor. Y en estas dos historias se demuestra el amor de Dios, pero es un amor que para el ser humano es imposible de captar rápidamente. Tiene que haber una experiencia en uno. Tiene que pensar uno muchas veces en su propia experiencia de cómo Dios le amó a uno, para que uno pueda ver lo que Dios ve en las personas. En esta tarde, el tema de mi mensaje es amor hacia las almas. Amor hacia las almas. Usted y yo podemos vernos los unos a los otros. Podemos vernos a los ojos, podemos vernos nuestro rostro, podemos ver cuando estamos tristes, podemos ver cuando estamos contentos, podemos ver cuando estamos enojados, podemos ver cuando nos duele algo, podemos incluso palparnos, ¿verdad? A veces su esposo o su esposa le dice, ay, me duele aquí, dame una sobada, sóbame, y usted lo soba, lo toca, lo palpa, ¿verdad? Y es lo único que nosotros podemos ver, lo exterior de la persona. Y muchas veces, dependiendo cómo es el exterior de la persona, nosotros calificamos a esa persona. A veces nosotros decimos, no, mira, ellos no necesitan, mira todo lo que tienen. Y usted ve a otras personas y dice, no, mira cómo necesitan. Pero usted está viendo lo exterior, ¿cierto? Usted solo puede, y es muy natural, hermanos, porque esa es nuestra naturaleza. No podemos ver el interior, pero eso es lo maravilloso de Dios. Por eso le dije que usted necesita una experiencia, su propia experiencia, para saber cómo Dios lo miró a usted. ¿Qué tan perdido estaba usted? Y Dios miró su alma. Ahora, la Escritura, aquí en estos dos pasajes de Escritura, una vez más, nos enseña que el propósito de Jesús no era, ¿cómo se dice? No era proveerles a estas dos personas de lo necesario. Jesús podía ver algo más profundo que su necesidad, y era la necesidad que tenían en su alma. Estas dos personas, si usted se da cuenta, estaban completamente perdidas. Los dos tenían religión. Los dos eran muy diferentes. Por ejemplo, Nicodemo era un hombre. Para empezar, era un hombre del género masculino. Él era un hombre. Pero en la historia del capítulo 4 nos habla de una mujer. Nicodemo era respetado porque era un hombre con una posición. Era un religioso muy conocido. Tenía educación, tenía influencia, tenía fama.
Era un principal en la sinagoga, era un principal. Los principales eran los que se sentaban en unas sillas donde todos los demás podían verlos. Esos eran los principales. Eran aquellos que salían con unas vestiduras cuando iban el sábado a adorar a Dios, salían con unas vestiduras y la gente al mirarlos se detenían y de alguna manera les reverenciaban, les daban su importancia porque eran personas muy influyentes. Pero por el otro lado tenemos a una mujer pecadora, una mujer que no tenía influencia, era una de tantas mujeres en Samaria, en su región. Nadie prestaba atención a esta mujer. La Biblia no nos dice que esta mujer tenía una posición, no nos dice que tenía fama, simplemente le llama una mujer que venía de Samaria. Qué diferentes, ¿no? Son los dos. Él era un judío. Los judíos se jactaban de que ellos eran un pueblo querido por Dios, amado por Dios. Fue un pueblo privilegiado porque Dios les dio su palabra a ellos. Y ellos empezaron a menospreciar a otros que no eran judíos. Ellos solo amaban al pueblo judío. Ellos sabían que había una ley que pedía a todo aquel que orara por la paz de Jerusalén. Dios le dijo a Abraham cuando hizo un pacto con él: a los que te bendigan yo voy a bendecir, y a los que te maldigan yo voy a maldecir. Entonces los judíos se sentían muy privilegiados porque ellos habían nacido bajo ese pacto, bajo esa mira, bajo la lente de Dios, y se sentían muy privilegiados. Desgraciadamente ellos fueron al extremo donde empezaron a menospreciar a la gente porque ellos no eran judíos. En los tiempos de Nehemías, cuando empezaron a reedificar la ciudad, Nehemías mandó llamar al sacerdote Esdras. Hubo una convocación muy grande, la ciudad de Jerusalén se estaba restableciendo, las familias estaban regresando, pero Nehemías y aquellos judíos celosos de su cultura y de que eran judíos, ellos decían: no, la ley nos prohíbe mezclarnos con personas que no sean judías. Y se erigió una ley. Usted puede ver esto en el libro de Nehemías, capítulo 13 en adelante, cómo se hizo una distinción y dijeron: tú no eres judío, tú te tienes que ir de aquí. Y empezaron a correr a las esposas que no eran judías. Y empezaron a discriminar. Y desde ahí, hermanos, nace una nueva comunidad, vamos a decirlo, lo que hoy conocemos como los samaritanos, la gente samaritana. Y ellos se apartaron de Israel, de Jerusalén, porque eran muy menospreciados, porque ellos no eran judíos. Y toda esa práctica, toda esa cultura, toda esa tradición se llevó hasta los tiempos de Jesús. Entonces, para los tiempos de Jesús, un judío no podía convivir con un samaritano o alguien que no fuera judío. No podía entrar a su casa, no podía ni siquiera hablarle, porque ellos decían: estos que no son judíos son como perros, son como animales, son como gente que no tiene importancia, los miraban muy mal. Entonces usted ya se imaginará cuántas experiencias tuvo la mujer samaritana. Ya se imaginará cuántos encuentros, porque se encontraban los judíos. Y cuando encontraban a una sola persona, era muy criticada, muy maldecida, le decían cosas, les llamaban perros. No los querían para nada. Los judíos eran muy duros con esa gente, con la gente samaritana. Podemos pensar en esta mujer el sufrimiento, hermano, de la discriminación, de la grosería, de las malas palabras, simplemente porque ella nació en un hogar que no era judío. Entonces, estamos viendo las dos diferencias, las dos clases sociales. Vemos a un hombre muy respetado y vemos a una mujer menospreciada, una mujer que nadie la quiere. Ella era samaritana. Vemos que Nicodemo vino de noche a Jesús para no difamar su fama, para que la gente no lo criticara, porque Jesús era muy criticado entre los judíos.
Y Nicodemo vino en la noche porque Jesús había cautivado su corazón, pero él no quería hacerlo en pleno día por miedo a que la gente lo mirara, porque él era un líder. Esto nos habla del orgullo, del ego que tenía Nicodemo. Mas sin embargo, la mujer samaritana encontró a Jesús a pleno día, en medio del día. Muy diferentes las dos historias. Quiero que preste atención cómo son muy diferentes las dos historias. Nicodemo comenzó una interrogación con el Señor Jesús. Comenzó a cuestionarlo. Él le dijo: tú haces muchos milagros porque has de ser un profeta. Esta mujer ni siquiera comenzó nada de la conversación. Jesús tuvo que comenzar el diálogo, la plática. Pero a fin de cuentas, hermano, esto nos enseña algo muy importante para todos nosotros, que es una de las bendiciones más grandes para aquellos que hemos nacido en hogares bien pobres, aquellos que nunca tuvimos el privilegio que nuestros hijos tienen hoy en día, hermano. Sin juguetes. Nuestros juguetes era la imaginación y la tierra. Formábamos nuestros propios juguetes. No teníamos una cama suave. Yo no sé si algunos de ustedes saben lo que es el petate. No sé si ustedes saben lo que es el petate. No, el petate no creo que es el que tiene ahorita ahí, que se acuesta, ¿verdad? El petate es ¿cómo le podemos llamar? Bueno, ustedes saben, ¿verdad? Porque sí lo conocieron. Y yo recuerdo, hermanos, de pequeño, éramos 7 y dormíamos los 7. Mi mamá tendía 2 petates en el piso y nos acostábamos los 7 y nos calentábamos en tiempo de frío con el calor del cuerpo. Vea qué bendición de lo que disfrutamos hoy en día, hermanos. Ustedes seguro ya ordenó hasta esos colchones que le toma como 2 días a inflarse, pero una vez de que ya se infló solo, ya duerme en una nube. Hoy en día nos duele la espalda, de ser el colchón, hay que comprar la cabecera, hay que comprar cabecera de plumas de ganso canadiense, porque esas son las mejores, dicen, ¿verdad? Pero ve la diferencia, hermano, de clases sociales. Gente que nace, hermanos, gente que nace privilegiada como nuestros hijos, donde a cada amanecer, si está frío afuera, usted ya prendió el calentón, para que ellos no. En nuestra generación, no. ¿Por qué? Porque en primer lugar, hermano, no había nada de eso. Las cobijas eran y el sol, ¿verdad? Dicen en México un dicho muy, muy famoso, que el sol es la cobija de los pobres. Y en esas circunstancias muchos de nosotros crecimos. Muchos de nosotros, ¿no? Durmiendo entre los animales ponzoñosos. Yo recuerdo, hermanos, yo le doy muchas gracias a Dios. Nunca me picó un alacrán. Bueno, al menos yo no tengo memoria. Pero tengo 2 hermanitas chiquitas, les picaban en la nariz, en las piernas, las alacranes, las escorpiones. Había un montón en la casa donde crecimos de niños. Y ahí tiene a mi mamá corriendo con mi hermana, la Chips era una bebé, la llevaba a pie a buscar una clínica, un doctor, alguien que le ayudara con su problema. Hoy en día no, hermano, hoy el niño no puede dormir, llame a búsquele, pregúntele a Google, pregúntele a YouTube, ¿por qué razón su hijo no quiere dormir? Hoy les dan pastillas para que los niños se duermen. Hoy todo lo quieren hacer, hermano, a la mano. Vivimos en una vida muy privilegiada, hermanos. Dios nos ha permitido gozar ahora de esos privilegios. No se sienta mal, es parte de la vida. Pero hay gente que vive en otras situaciones. Hay gente que vive muy limitada. Pero a donde quiero llegar, hermano, es a lo siguiente. Nadie puede ver nuestra necesidad más profunda que tenemos que Dios. Y nadie se puede compadecer más que Dios. Solo Dios, hermano.
Solo Dios puede ver el sufrimiento de las almas, la necesidad de las almas, porque ya le dije, usted y yo podemos ver las necesidades exteriores, pero Dios ve el interno de uno, la necesidad. Jesús miró las ropas de este hombre y a la misma vez Jesús miró las ropas de esta mujer. Este hombre tenía esclavos que le llevaban el agua a su casa. Esta mujer tenía que venir ella, encontrarse por el camino, sabrá con quién, animales o judíos que no la querían. Pero el amor de Dios, hermano, no tiene límites. Dios ama al rico y Dios ama al pobre. Para Dios no existe tal cosa como nivel social, nivel cultural. Mira, este era un hombre reconocido en la sociedad, culto sin duda, muy culto. Pero esta mujer probablemente era una mujer inculta. Era una mujer que quizás nunca fue a la escuela. Mas sin embargo el amor de Dios. ¿No le sorprende eso, hermano? El gran amor de Dios. Pero caminemos un poco más en la historia. Hermanos, ¿qué fue lo que Jesús vio en estas dos personas? Hay una cosa que Jesús vio, y fue lo mismo que vio en usted y en mí. ¿Sabe qué fue? Su alma, la necesidad de su alma. Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Jesús fue directamente a la necesidad que este hombre tenía. Cuando encontró a la mujer samaritana, hizo lo mismo. Fue sobre su necesidad de ella. A Nicodemo le dijo, te es necesario nacer de nuevo. A la mujer le dijo, créeme, yo soy el Cristo. Yo te puedo dar esa agua viva que nunca se agota. Y esa fue, hermanos, más bien ese fue el gran amor de Dios. Eso fue lo que Dios miró en nosotros. No fue tanto la necesidad de nuestra pobreza, de nuestras necesidades físicas, fue la necesidad que todo hombre tiene en esta vida, su alma, su alma. Quizás usted y yo, hermanos, en esta vida nunca sepamos lo que es la riqueza, pero la palabra de Dios dice que algún día en nuestra morada celestial, en nuestra mansión, le llama mansión, le llama un lugar para nosotros. La Biblia describe la eternidad con Dios, la gloria con Dios, como un lugar, hermano, donde es algo maravilloso, es algo que no se puede explicar, pero esa es la vida que le espera a aquel hermano que ha cambiado el rumbo de su alma. Entonces lo que Jesús miró en ambos no fue tanto su necesidad física, fue su necesidad interna del alma. Ahora, aquí es donde nosotros aprendemos esta lección. Necesitamos aprender esa lección. Así como Dios vio nuestra necesidad más profunda, que es la necesidad de que nuestra alma tuviera vida eterna, salvación eterna, así nosotros, hermanos, tenemos que aprender a mirar la necesidad de la gente. Sí, es verdad, una vez más, sí, para Dios sí importa lo exterior. Vemos en la Escritura como Él dice que anduvo efectuando milagros. A los ciegos les hizo ver, a los paralíticos les hizo andar. ¿A Jesús le importa lo exterior? Sí, pero Él está más interesado en el alma. Porque mira, tú puedes vivir una vida sana, tú puedes estar hoy con toda todo tu cuerpo funcionando perfectamente, puedes moverte, puedes correr, puedes hablar, tienes educación, tienes pensamiento, tienes inteligencia, puedes hacer muchas cosas, pensar en tantas cosas, pero ¿de qué te sirve? Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo, pero pierde su alma? Puedes hacer todas esas cosas, pero Jesús aún está interesado por el alma de las personas.
Y nosotros es ahí muchas veces donde fallamos, hermanos. No respondan a estas preguntas, pero ¿cuántos hijos tienes? ¿Hacia dónde van a ir tus hijos el día que tú mueras? ¿Hacia dónde vas a ir tú? Tú, al igual que yo como padre, yo tengo hijos chiquitos, tengo niñas chiquitas y me preocupan sus necesidades físicas. Y veo sus cuerpecitos y veo las cosas que ellas necesitan, comida, vestido, y me preocupa todo eso. Me preocupa cuando alguien les quiere hacer un mal, me preocupa cuando algo les pasa, cuando se enferman. Todo eso me preocupa, hermano. Pero a Dios le preocupa el alma. Y eso es algo que muchas veces nosotros no podemos, o no pensamos, no meditamos. Ese bebé que tú cargaste en tus brazos, hermano, y que después de repente lo pusiste a un lado en una silla y cuando menos te diste cuenta ya dio sus primeros pasos y te alegraste y dijiste, wow, mi niño ya está empezando a caminar. Y vinieron todas esas preocupaciones y después dijiste, ay, mejor si hubiera quedado chiquitito, ¿verdad? Porque ya viene el tiempo de empieza a agarrar cosas, a tirar cosas. Y van creciendo los hijos. Y ya después van llegando a la edad donde te están dando problemas serios, donde te hacen desvelarte toda la noche, donde estás pensando qué estarán haciendo. Y peor tantito en la generación en la que vivimos, en el mundo en el que vivimos, cuando el teléfono celular o los aparatos son armas de doble filo. ¿Sabrá Dios qué está viendo mi hijo? ¿Sabrá Dios qué hace encerrado en su cuarto todo el día? ¿Qué verá? De esas cosas tú no te preocupabas cuando estaban chiquitos, ¿verdad que no? Tú te preocupabas por la comida, por la ropa y por todas esas cosas que son necesarias. Pero ¿cuándo te preocupaste por su alma? ¿Cuándo pasó un pensamiento a tu corazón y dijiste, esa criaturita que ahorita está dando unos pasos, un día se le va a abrir el razonamiento? Un día va a empezar a saber lo que es bueno y lo que es malo. Un día va a reaccionar. Y ese día es cuando ya son responsables de su propia alma. ¿Cuándo fue la última vez que pensaste? Quizás ya tus hijos están grandes, pero al ver sus actitudes y sus reacciones, su manera de vivir, te pones a pensar, o cuando te has puesto a pensar, mi hijo tiene un alma. Mi hija tiene un alma. Ese ancianito, mi papá, tiene un alma. Esa ancianita, corajuda, llena de canas, esa es mi mamá. Y tiene un alma. Yo me preocupo que no le falte medicina, que no le falte un cuarto que la cubra del agua. ¿Cuándo te preocupó su alma? Decimos, mamá, yo te ayudo lo más que puedo porque te amo. Mamá, ahora en el día de las madres te voy a mandar dinero si no puedo estar contigo, o te voy a llevar a comer, mamá. Vamos a disfrutar el día de las madres, el día de los padres, el día del niño, tu cumpleaños, y nos preocupamos, hermanos, por esas necesidades, lo cual, una vez más, no es malo, no es pecado. Yo no estoy diciendo que no se debe de hacer, estoy diciendo que Dios ve algo más dentro del ser humano que muchas veces nosotros no vemos. Nos preocupamos por sus necesidades una vez más, y muy pocas veces pensamos en el alma de ellos. Muy pocas veces pensamos en los hermanos que tengo. Algún día irán a llegar a la eternidad, ¿o no? Vamos más personalmente, hermano. Tú, ¿le has confiado tu alma al Señor? ¿Le has recibido como tu Salvador? ¿Te ha perdonado de tus pecados?
Esa es la experiencia de la cual yo te hablaba. Hermanos, yo pensé que cuando la gente decía que sentía una carga en su espalda, yo pensé que era un simple dicho. Yo pensé que era una frase que la gente mencionaba. Y fíjese, hermano, la gente, voy a usar una palabra con todo respeto, no por insultar a nadie, nada más voy a usar una palabra, pero muchas veces nos volvemos como animales de carga, como un burro, como una mula que se acostumbra a la carga. Y la gente sin Cristo vive en esa vida, día tras día. Prefieren llevar, hermano, la carga de sus pecados y vivir una vida como esos animales, acostumbrados a la carga. Yo no necesito la iglesia, yo necesito la Biblia. Y empiezan a inventar un sinfín de argumentos. Sinfín de argumentos. De verdad, yo llegué a creer que eso del peso en tus hombros, pensé que era una simple frase. Pero el día en que el Señor me encontró, hermanos, literalmente, hermano, yo se lo digo con todo mi corazón, delante de Dios, sí es una carga. Cuando el pastor empezó a predicar, yo pasé al frente llorando, pidiendo perdón a Dios, pidiéndole que me perdonara. Me hablaron de la salvación de Jesús, me dijeron que Cristo había pagado por mis pecados. Yo estaba sentado junto con un grupo de personas ahí, estábamos escuchando, atentos al hombre que estaba sentado enfrente de nosotros en una silla. Ya el pastor había acabado de predicar, ya había hecho una invitación, los que respondimos, pasamos, eran muchos, eran bastantes, y la gente estaba por todas partes, reunida en grupitos, y había alguien que les hablaba de la salvación que Cristo nos vino a dar. Y yo recuerdo palabras que penetraban mi corazón, hermano. Era algo que nosotros decimos, a veces no lo puedo ni creer, que Dios me ame tanto. Pero en ese momento mi carga fue quitada de mí. Es algo que de verdad yo no se lo puedo explicar. Pero cuando yo regresé en ese autobús de regreso a mi casa, yo era otro hombre y me sentía otro hombre. Y ya no tenía ese peso en mi espalda. Hebreos capítulo 12 dice que nos despojemos de todo pecado. Eso es lo que hace Jesús. Te quita la carga del pecado. Te quita la carga del pecado. A Él no le importa si fuiste a la escuela o no fuiste a la escuela. A Él no le importa si sabes escribir o no sabes escribir, hermano. Fíjense que a mí me toca mucho el corazón la historia de personas, hombres o mujeres, que no hace un par de meses un hombre se subió allá arriba, pasó a mi oficina y estábamos hablando. Me dijo, ¿puedo hablar con usted, pastor? Le dije, sí, siéntese. Dijo, tengo una pregunta, pero tengo un problema. Y me dijo, no sé leer ni escribir. Le dije, no se preocupe, confía que yo, si le leo algo de la Biblia, lo va a creer. Sí, pastor, ¿cómo no? Y siempre que una persona dice, pastor, yo no sé leer, escribir, a mí me toca el corazón, porque trae a la memoria que mi madre aprendió a leer y a escribir con la Biblia y ya en su edad adulta. Pero recuerdo que mi mamá nos decía a nosotros, como nos mandaba a la escuela y ya habíamos aprendido a leer poquito, ella nos decía, léeme la Biblia. Y nosotros, no. A veces corríamos para que no nos pidiera que leer, porque odiábamos leer. No sé por qué en nuestra cultura hispana, hermano, ese es un problema que a veces tenemos. No nos gusta leer. Somos bien trabajadores, ¿verdad? Para trabajar físicamente, el hispano es bien trabajador. Pero para leer, es un trabajo que no hemos podido dominar. ¿Verdad?
Pero hermanos, no se sienta mal si no sabe leer, si no sabe escribir. Dios le ama tal como es. A Él no le importa la clase social. A Él no le importa si usted tiene $10 en el banco o tiene $10,000 en el banco. Dios le importa su alma. Él ama su alma. ¿Sabe por qué? Con esto termino. Yo puedo pensar en la historia de estas dos personas y pienso, ¿por qué Dios amó tanto nuestras almas? Que Él no quiere que ninguno se pierda. ¿Por qué Dios ama tanto las almas? ¿Sabe por qué? La respuesta es simple. Porque Él nos creó, porque Él nos formó. Nosotros, cuando una mujer queda encinta, queda embarazada, la criatura va desarrollándose dentro de su vientre por 9 meses, ¿cierto? Pero desde el día 1 que usted sabe que está embarazada, en su corazón, y si la pareja se aman, en sus corazones esa criatura ya existe y la aman. La muchacha se cuida, ¿verdad? Empiezan a comer como desesperadas, pero se cuida de que no vaya a pasar nada. Pues si no, acuérdese cuando tuvo sus hijos, ¿verdad? Una experiencia muy bonita. Y cómo usted se tocaba su propia barriga, ¿verdad? Y buscaba dónde estaba. Yo recuerdo, no sé si ustedes también tuvieron esa dicha, esa gracia, de que mi esposa, ya cuando nos acostábamos, ya tenía la panza bien grandota, y ella me decía, mira, tócale aquí. Y a mí me daba cosa, porque se veía el estómago donde se movía. No, tócale aquí, vas a sentir bien bonito. Y de repente sentí algo que se movía y en la panza, ¡ay! Pero a uno se le llenaba de alegría el corazón, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Se ponía usted así con otra mujer que veía que iba a dar a luz? ¿Verdad que no? No, usted, porque era una experiencia personal. Era su criatura, era su bebé, era su hijo, era su querido. Mire, de esa manera Dios nos ama a nosotros, y aún más grande. Por eso Dios no quiere que ninguna alma se pierda. Él no quiere que nadie se pierda, hermanos. Él ve nuestras almas. Él en ese día estaba formando un muñeco de barro, pero la Escritura dice que Él depositó de su espíritu, sopló en él aliento de vida, y fue el hombre una alma viviente. Él lo formó. ¿Cómo no va a amar nuestras almas? ¿Cómo no nos va a amar? Pero ese es el problema más grande que nosotros tenemos, que no podemos ver eso. Pero en el corazón y la voluntad de Dios, Él quiere que nosotros pensemos en eso. Él quiere que nosotros no solamente veamos por las necesidades físicas, sino que vayamos más allá, porque Él nos amó de esa manera. Termino con lo que le pregunté yo. ¿Alguna vez usted se ha puesto a pensar, ese es mi hijo, esa es mi hija, ese es mi padre, esa es mi madre, y yo hago todo lo más que puedo para suplir sus necesidades, pero ella todavía tiene un alma, él todavía tiene un alma, y esa alma va a ir a un lugar? Hermanos, no se nos olvide que solamente hay 2 lugares donde las almas van: o es al cielo con Dios, porque han recibido el perdón de sus pecados, han recibido a Cristo Jesús como su Salvador, o van al infierno eternamente. Pero los 2 lugares son eternos. Por eso Dios nos da a nosotros ahorita en vida la oportunidad de que veamos la necesidad tan grande que ellos tienen. Tienen un alma. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por esta noche. Gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros. Gracias, Señor, porque
Cada quien, Señor, un día experimentó tu misericordia y tu gracia. Un día, Señor, tú nos encontraste. La palabra dice que tú viniste a este mundo a buscar lo que se había perdido. El hombre no te busca. El hombre está desinteresado. Pero tú amas. El hombre solo puede ver las necesidades físicas de los unos de los otros, pero tú ves la necesidad que tiene su alma. Y tú amaste las almas. Nos encontraste en alguna parte de este mundo, en alguna edad que tuvimos, y nos diste el perdón, nos diste tu salvación. Ahora podemos decir, Señor, somos salvos por la gracia tuya. No la merecemos, pero somos salvos por tu gracia, por tu gran amor, por tu misericordia, por tu sacrificio, por tu sangre, Señor. Con ese amor con que nos amaste. Pero seguimos siendo seres humanos. Señor, ábrenos los ojos, ayúdanos a ver la necesidad que aquellas personas que nosotros conocemos y que amamos aún más, ayúdanos, Señor, a guiarlos a tus pies. Sí, es verdad que tienen necesidades. La necesidad más grande es la necesidad de su alma, su salvación. Señor, te pido que por favor, en esta noche, tú nos hables. Tú deposites en nuestros corazones un deseo, Señor, que nos des el valor de poder hablarle a otras personas de lo que un día nosotros, Señor, experimentamos. Gracias, Señor, gracias por esta gente, por estos hermanos que pueden venir. Podemos reunirnos un día como hoy, recordar, Señor, esta verdad. Llevar la casa, pensar en nuestra familia, pensar en nuestras amistades y en la oportunidad que nosotros tenemos. Hablarles de esa necesidad que tienen. Gracias, Señor, por tu pueblo. Bendícenos. Llévanos con bien, da las fuerzas, Señor, a aquel que necesita ser levantado, su ánimo. Provee, Señor, una vez más los trabajos que se necesitan para las personas, la salud para estas personas, Señor, esta niña, esta mujer, Señor, que están pasando un momento triste, difícil. Da a sus familias, Señor, la sabiduría, la fortaleza para que puedan cada uno de ellos obrar en lo que más se puede. Bendice, Señor, a tu pueblo. En el nombre de Jesús, llévanos con bien. Amén.